Bienvenidas y bienvenidos esta mañana, como siempre, saludándoles cordialmente desde la capital de la República. Tenemos una importante invitada en nuestro canal esta mañana para hablar del tema que está ocupando todo el interés de los ecuatorianos y que hace relación a que en los próximos días la Asamblea Nacional va a tratar el asunto de las enmiendas constitucionales. De por medio sigue en el debate la reelección presidencial de Rafael Correa Delgado. Está con nosotros la asambleísta Lourdes Tibán. Muchísimas gracias, asambleísta, por venir esta mañana. El tema de las enmiendas no deja de estar en el debate de todos y cada uno de los ecuatorianos, no solamente en los políticos, sino en las familias, en los hogares, en las universidades, en los colegios. ¿Qué cree usted que va a pasar con el tema de la reelección? ¿Va a ir en firme porque se habla de que van a haber sorpresas? Mucha gente incluso está discutiendo porque dice que muchos asambleístas de Alianza País quieren cambiar las preguntas que ya fueron, pues con un dictamen positivo, por decirlo así, del Tribunal Constitucional. Estas preguntas se pueden cambiar, no se pueden cambiar, ¿cuáles serán las sorpresas? ¿Qué intuye usted que va a pasar en medio de esta crisis económica y política que estamos viviendo los ecuatorianos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente muy preocupada porque el tema de las enmiendas como que nos está opacando y poniendo como una cortina de humo sobre la crisis que vive el país. Y nosotros nos preguntamos, después de las enmiendas, ¿se resuelve el país en cuanto a la crisis económica que vamos a comenzar a vivir en el 2015 al final y el 2016-2017? Yo creo que el pueblo ecuatoriano no puede dejar de pensar en los dos aspectos, ¿no? La enmienda constitucional, porque es un hecho y se terminará en el mes de diciembre, no puede pasar de diciembre, esto nos llega a enero, y en esa medida nosotros hemos dicho que si la Asamblea Nacional está pensando trasladarse a Montecristi, porque así ha dicho la Asamblea, con el fin de hacer de pronto alguna payasada, algún show y decir, miren, en Montecristi aprobamos esta Constitución, ahora volvemos a Montecristi a reformar la Constitución. En Montecristi se aprobó la Constitución, pero con el voto popular, con el referéndum del pueblo ecuatoriano. Entonces sí deberíamos ir a Montecristi, pero a decir que esa Constitución no debe ser aprobada, la reforma a través de 100 asambleístas, sino que se siga el mismo camino que se siguió para aprobar la Constitución 2008. ¿Cuáles son esos caminos? Asamblea Constituyente y referéndum nacional o consulta popular. Si eso vamos a plantear, entonces vámonos. Es más, todas las marchas, todas las movilizaciones para ese día que seremos convocados en Manabí, deberíamos hacer los esfuerzos necesarios para que la marcha de Quito, la que se dio el 11 de noviembre, realmente impresionante de cómo la gente se levanta, de cómo la gente no necesita buses. Mientras yo veo que a la Plaza Grande llega desde Otavalo y desde Cotopaxi, de los dos lados llegaba por el sector de Monjas, como 40 buses, escoltado con la gente del gobierno, Ministerio del Interior y todo lo demás. Esa es plata de nosotros, plata de los ecuatorianos. Traen gente pagada para poner en la Plaza Grande. Cuando yo llego a las 10 de agosto para ser parte de la marcha, ver gente que llega por sus propios medios, no bajando de buses, sino viniendo en el trole, viniendo en sus carros propios, lo que sea, pero llegan a la marcha. Ver cómo la gente se ha despertado y yo comienzo ya a hacer una promoción de que, no sé, como pasajeros, como tenga que llegar, la gente tiene que irse a Montecristi. Y hay que exigir que la Asamblea Nacional no puede permitir que 100 personas cambien la voluntad de un pueblo ecuatoriano. Ahora, los 16 puntos de la consulta como que se ha reducido a 1. Y es lastimosamente la que dio origen a la consulta o a la enmienda, es el tema de la reelección del presidente. O sea, al presidente se le ocurrió que hay que reformar la Constitución para poder él nuevamente reelegirse de por vida. Entonces, para camuflar esa reelección, pusieron otros puntos. Y usted ve que en el debate casi nadie habla pues de las Fuerzas Armadas. El tema de los trabajadores. El tema de los trabajadores. Que quieren quitarle los derechos que están consagrados en el Código del Trabajo para cambiarle a la Ley de Servicio Público. Ahora los del gobierno, vea, si vamos punto por punto, a ver, el tema de los militares, dice que ahora los militares ya no se dediquen solamente a defender lo territorial, la soberanía, y ahora que pasen a ser parte de la seguridad ciudadana. Entonces de ahí nosotros decimos, bueno, el pueblo sabe que el policía está para
para caminar juntos con los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están para utilizar el arma, para matar si es necesario, para defender la ciudadanía, para defender la territorialidad. Claro. ¿Cómo van a cuajar esas dos actividades? Eso ya tendrá implicaciones después en el momento que nuestro territorio sea nuevamente invadido o nuevamente entremos en un conflicto como ya pasó en los años anteriores. Pero finalmente, aún cuando no entre la reforma, esto ya está mediante ley. Hoy los militares, yo no sé quiénes agredieron en Saraguro, militares o policías. ¿Quiénes son los que agredieron en Macas? ¿Quiénes son los que agredieron en este último levantamiento indígena? Para nosotros eso, como viene un debate simplemente por orden superior, ahí atacan cualquiera que sea, el policía o el militar. A propósito, esta semana se ha desarrollado en la Corte Nacional de Justicia en Quito esta audiencia que por primera vez se ha dicho con bombos y platillos es el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Pero, oh sorpresa, el momento que se está desarrollando esta audiencia aparece nada más ni nada menos que el alto mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, además de importantes miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Esta presencia, ¿qué lección puede tener, o qué lectura, mejor dicho, puede tener el país de lo que ocurrió aquel día asambleísta? A ver, ubiquémonos en la doble moral del presidente Correa. Cuando hablamos de lesa humanidad, estamos hablando también del caso Clever Jiménez, estamos hablando también de Emilio Palacios, que han planteado que se debe investigar delitos de lesa humanidad en el caso 30S. Ah, no, ahí sí. Al uno le exilia, le ofrece la cárcel, le dice que pague no sé cuántos millones de dólares por la honra. A Clever Jiménez le destituyen de la cárcel, le destituyen de la asamblea, le mandan a la cárcel, no pueden mandar a la cárcel, le tienen exiliado y todo lo demás. A Fidel Araujo lo meten preso. A Fidel Araujo creo que va por tercera vez con el juicio. De manera que lesa humanidad sí existió al mandar a disparar en el hospital el día 30S. Eso sí, entonces ahí hay que investigar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales y al Ejecutivo. Y, por supuesto, a todos los involucrados. Pero eso no le gusta al presidente. Vamos hacia atrás. Mire, yo debo haber sido tan niña, tal vez 5 o 6 años, no sé. No recuerdo qué tan angelitos fueron los ABCs. Y me gustaría, para que el pueblo se refresque, poner una pizarra. ¿Cuáles eran las acciones que hacían los de ABC? Esos de ABC que hoy están cogobernando con Rafael Correa. Esos sangrientos, porque yo he leído el libro rojo. Leer el libro rojo se me hace la piel de gallina, digo, y voy viendo personajes, ¿no? Personajes que hoy están sacando la cara de la Revolución Ciudadana cuando asaltaron bancos, cuando mataron, cuando dispararon. Yo no puedo imaginar cuando con gente que conversa me dice, no, los de ABC se vistieron alguna vez de médicos, entraron a un hospital que unos policías estaban cuidando, seguramente a alguien que estaba herido en el hospital leyendo el periódico así. Llegan de médicos, sacan la bala y pum, 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 le acabaron, le mataron. Yo no puedo creer. Por eso a mí me gustaría, para refrescar la mente a Lourdes Tibán y a todos los ecuatorianos, vamos a poner 2 pizarras. ¿Cuáles eran las acciones de los ABCs? O sea, del Alfaro Vive Carajo. ¿Y cuáles eran los excesos que hizo las Fuerzas Armadas? Y si hay que sancionar, pero yo no quiero defender a ninguno de los dos. Lo que quiero decir es en qué contexto hoy vamos a determinar si hubo o no delito de lesa humanidad. Y ahí yo quiero decir, ¿por qué Lourdes Tibán quiere esto? Porque yo vengo de otra dinámica. Yo vengo del movimiento indígena. El movimiento indígena no ha sido sangriento. El movimiento indígena jamás va a ir por la guerra. El movimiento indígena lleva un proceso de paz. Somos el ejemplo de haber ganado el respeto en América Latina y en el mundo. Hablan de la CONAIE. ¿Por qué? Porque la CONAIE no ha regado sangre para ver cambios. La CONAIE ha sido protagónica contra todos los gobiernos, sin excepción alguna, pero se ha hecho respetar por su grado de organización, por su grado de diálogo, por sus marchas. Incluso hemos tapado carreteras, hasta ahí hemos llegado. Tapando carreteras hemos votado como 3 gobiernos y el movimiento indígena ha sido protagónico, pero no ha habido sangre. La sangre ha venido desde el lado del Estado y ahora quienes están cogobernando con el gobierno, esas figuritas que están en el libro rojo que estoy leyendo recién, a mí me pone la piel de gallina y digo, muy bien, llega a juzgar. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si no llegaba el alto mando militar a la Corte de Justicia? Es mi pregunta.
La jueza iba a comenzar el proceso ese día, pero como llegó el alto mando a decir, aquí estamos, presidente, yo creo que recibió una llamada de Carondelet para decir, a ver, invéntate alguna cosa, pero esto no puede pasar. ¿Qué cree usted que los militares le trasladaron como mensaje al propio presidente de la República, que en este momento estaba fuera del país? Es que las Fuerzas Armadas están condicionados en los dos casos, en el 30S y en esto que van a comenzar a juzgar del 30 de septiembre, del ABC. O sea, el manejo político del presidente la está involucrando a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Yo creo que las Fuerzas Armadas le dijo, aquí estamos, o continúas con este juicio o te caes, presidente. Yo creo que eso lo están diciendo. ¿Usted cree que esta herida abierta podría incluso afectar la institucionalidad en este país? No, pues la herida ya está abierta, la institucionalidad está hecho pedazos, no hay seguridad jurídica. Yo he tenido que salir volando. Vea, hoy puso la denuncia, digo hoy, hace 3 semanas, la señora Carrión, y yo al siguiente día tuve que ir a Washington a poner una denuncia, a avisar qué es lo que está pasando, y vengo hablando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué sentido? Que me van a iniciar un juicio penal, pero eso va a ser acelerado y van a decir, Lourdes Tibán simplemente se va a la cárcel, porque ¿qué dice la señora Carrión? Bueno, en su estupidez, pero ella, como no sabe de derecho, plantea 3 cosas, dice, si la señora Tibán me pide disculpas, entonces quedo satisfecha. Eso es lo que salió en la televisión, pero yo no estoy para satisfacer a la señora. Claro, el fiscal también dice que le mencionó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que una de las salidas es que las Fuerzas Armadas pidan perdón, supongo yo, al Faro Vive Caracas. Sí, ellos están acostumbrados, se han hecho mañosos de hacer pedir perdón. ¿Qué pasó en el 30S? A ver, guambras, más o menos, ¿no? A los policías. A ver, guambras, acepten que me quisieron matar y yo le perdono. O sea, a la fuerza tienen que aceptar que quisieron matar, cuando ni por pedido del presidente ellos no quisieron matar. El presidente dijo, vean, mátenme. No, los señores policías no salieron a matar. Los señores policías salieron a reivindicar sus derechos ganados históricamente como policías, porque son funcionarios públicos. Es decir, en este contexto asambleísta, ¿cómo mira usted la actual situación política y de institucionalidad que está viviendo el país? Si a esto además, a este nivel de conflictividad, se suma la crisis económica. Yo empecé diciendo que no nos distraiga el tema de las enmiendas para tapar los defectos de la crisis que está viviendo el país. En esa medida yo veo una sociedad totalmente segmentada. En noches anteriores estuve en un canal del Estado, increíble, pero me fui y me invitaron a Radio Pública, Ecuador TV, con el doctor Casinelli, con el doctor Ollarte y Lourdes Tibán. De las 3 llamadas que abrieron al público, los 3 me llamaron a decir, ¿qué hace ahí la señora Tibán? Si ese canal es de nuestro presidente. Oiga, una sociedad que respalda que el gobierno de Rafael Correa haga lo que les dé la gana con plata del Estado, compra medios de comunicación, hace medios de comunicación, incauta medios de los Isaías. Y aquí va otra cuña. El gobierno dice que va a pedir a Ramiro González confesión judicial sobre los aportes a campaña por parte de los Isaías, pero qué brutalidad. La confesión judicial el presidente tiene que pedir a los Isaías, que le diga, a ver señor Isaías, yo creo que no ha de perder nada. Diga usted si financió o no la campaña del señor Rafael Correa. Ahí verá qué dicen los señores Isaías. Que los señores Isaías y su tesorero de campaña diga qué hicieron con la plata de los Isaías. Y además le ponga una preguntita más. ¿En qué le falló los Isaías para que Rafael Correa incaute los medios de comunicación a los Isaías y hoy sea herramienta de persecución, de difamación a la oposición, los medios públicos? Yo me he quedado asustada en ¿Son medios públicos o medios gobernistas? Medios correístas. Ni siquiera el gobierno. Gobiernistas. Correístas. Correístas. Porque la oposición reclama un espacio ahí que no tienen. A Lourdes Tibán, ¿cuántas veces le han entrevistado a los medios públicos? Esta es la segunda. Yo tuve un programita muy corto con Giovanna Tassi sobre la Amazonía. Pero cuando esta semana me recibo una llamada, dice, por favor, queremos invitarle a un debate con uno de Alianza País sobre las enmiendas. Digo, ya, pues pónganme. Ellos pensaron que no voy a aceptar. Y digo, ya, pues pónganme. Entonces me voy como, si es con plata del pueblo, si ese canal está hecho con plata de los ecuatorianos, yo me voy. Pero, oh sorpresa, comienzan las llamadas telefónicas
y dicen, pero ¿qué hace usted ahí, señora Tibán? Si ese canal es de nuestro presidente. Yo no sabía que Rafael Correa tenía canal de televisión ni radio. No, eso es plata del Estado. Ahora, que esos canales sirven de herramienta para transmitir sabatina, para insultar a la oposición, ¿por qué estos canales no dan el mismo espacio para que hable la oposición y hable el correísmo? Entonces yo creo que estaríamos todos de acuerdo con los medios públicos, pero no. Yo exijo al gobierno nacional que saque a remate, que venda Gama TV, TC Televisión, que son de los Isaías. Se supone que los Isaías debían al país y se iba a vender los canales de televisión para recuperar la plata que nos debían. ¿Acaso los canales son de propiedad ahora de Rafael Correa? ¿Él tenía deuda con los Isaías? Entonces, sí creo que por sanidad política, Rafael Correa debe decir cuánto le financiaron, quién cogió la plata, y si eso está declarado o no en los informes de campaña del gobierno de Alianza País. Entonces, mire, hay tantas y tantas cosas, y para no dejar pasar, yo le quiero preguntar a la justicia ecuatoriana, ¿cuándo le va a volver a convocar a las Fuerzas Armadas por el tema ABC? Vamos a ver cómo se maneja esto, porque en delitos de lesa humanidad, entonces levantemos otro proceso en el tema 30S. Y no es que estoy defendiendo a las Fuerzas Armadas, no, a las Fuerzas Armadas hay que sancionar si es que ha habido excesos. Y hay que señalar que no puede volver a hacer las Fuerzas Armadas. Pero si ahora las Fuerzas Armadas está volviendo a poner en la enmienda constitucional que pase a ser parte de la Policía Nacional. Ese puede ser Esa es la contradicción del gobierno. De las grandes molestias que pueda existir al interior de Fuerzas Armadas ecuatorianas, ¿no? No, si ahora nos va a poner en conjunto con los policías, entonces, ¿de qué lesa humanidad vamos a hablar si los militares van a volver a hacer ese trabajo? Los militares están para cuidar el territorio nacional, para cuidar la soberanía. Y además, los militares están autorizados a utilizar armas. Y el pueblo ecuatoriano no quiere armas. El pueblo ecuatoriano quiere seguridad. La verdad es que son temas bastante delicados y esta mañana hemos escuchado con muchísima atención al asambleísta Lourdes Tibán. En suma, creo que debemos coincidir todos los ecuatorianos que con la democracia no se juega. Muchísimas gracias, asambleísta, por venir. A ustedes, y decirles que, por favor, nos vemos en Montecristi. Si es que nos vamos, el pueblo ecuatoriano tiene que movilizarse a Montecristi. Les invito en cada una de las ciudades, pintar las paredes y declarar personas no gratas para la historia constitucional de derechos a los asambleístas que van a ir a votar para romper la Constitución. Muchísimas gracias una vez más al asambleísta Lourdes Tibán, que ha estado esta mañana con nosotros aquí en Ecotel Televisión.